Sí, el sentimiento creo que es mutuo y nos sentimos muy congratulados de poder concurrir a estos eventos, lo cual hacemos ya desde hace unos años y en cada ocasión que podemos. Yo venía reflexionando en cuanto a la temática tratada en esta ocasión, lo diferente que es el espíritu en relación a otros temas que hemos abordado otros años, por ejemplo, el de la resistencia a los antimicrobianos, donde el ambiente que imperaba era de un cierto pesimismo que comparado con todo lo que hemos escuchado hoy, realmente abre la expectativa de una perspectiva de futuro muy halagüeña en este campo. Yo he aprendido muchísimo y nuevamente les digo que me congratulo de estar aquí. Mi intención es traerles a ustedes algunos datos de libre acceso de nuestro medio, porque hay aspectos que coinciden con lo que hemos escuchado y hay otros que no, y me parece que puede ser útil el intercambio. Quería aclarar de antemano que yo no soy vaccinólogo, ni soy epidemiólogo, ni soy infectólogo, así que ustedes se preguntarán qué hago acá. Yo soy cirujano, o sea, un barbero mejorado, pero muy interesado en estos temas desde que hemos entablado el vínculo cercano con la Academia de Veterinaria del Uruguay. Nos hemos integrado a un grupo de trabajo en diversas temáticas que tienen que ver con el concepto de una salud, que introdujo en nuestro medio el doctor Casas Olascuaga, lo tomó el académico Grunberg con mucha energía y creo que lo supo transmitir muy bien y contagiar, ya que estamos en el tema de las infecciones, a nosotros. Este tema fue tratado muy recientemente, el doctor Moratorio participó en esta actividad que organizó nuestra academia, particularmente esa comisión o grupo de trabajo interacadémico de las Academias Nacionales de Medicina y Veterinaria. Y también tuvimos un invitado argentino, el doctor Exeni, que fue a hablar sobre el síndrome hemolítico urémico, un gran amigo del académico Grunberg, y nos aportó mucho. El doctor Moratorio nos ilustró en aquel momento y también vivimos en aquel momento la pasión con que expresa ese sentimiento tan adverso que a veces nos surge frente a la oposición de todo esto tan bueno que hemos mostrado y que estamos viendo en el día de hoy. Yo voy a tomar un poco lo que había dicho el doctor Salveraglio y actualizarlo en algunos aspectos. Toda esta es información que está en libre acceso. En realidad las autoridades en este tema son los del equipo de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, la doctora Picón, la doctora Esperanza y la licenciada Dálvora. Estos datos entonces simplemente me gusta transmitirlos a ustedes para que sepan cuál es la realidad. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Vacunación que es considerado como de vacunación, como de obligatoriedad para algunos de estas vacunas, cosa que ya ha suscitado alguna problemática con el tema de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud. Tenemos una tendencia en nuestro medio a privilegiar la autonomía de los pacientes en detrimento, si se quiere, del concepto que hoy fue ventilado de la utilidad que tiene a través del efecto rebaño la inmunización de grandes contingentes de población. Esto genera no pocos problemas. Actualmente lo que se llama el certificado de esquema de vacunación abarca 15 vacunas para unas 17 tipos distintos de enfermedades inmunoprevenibles. Queríamos destacar algunos aspectos que tienen que ver con los hitos que han sido de importancia últimamente. Por ejemplo, en relación al sarampión, se introdujo la segunda dosis en el año 1992. En relación a, después vamos a decir alguna cosa respecto a la reciente brote que hubo y cómo reaccionó el país, que creemos que lo hizo en forma muy adecuada. Otro punto de incorporación reciente es la vacuna tetravalente contra el VPH, que en un principio fue ofrecida a las adolescentes en la edad de 12 años con un esquema de 3 dosis con consentimiento informado de parte de los padres. Ahí surge otro dilema también porque hay una tendencia a darle una independencia y una autonomía cada vez mayor a los niños y adolescentes y puede ocurrir que los padres estén de acuerdo en la vacunación y el adolescente diga que no y en ese caso no se la puede vacunar. En cuanto a la vacuna triple bacteriana para todas las embarazadas en cada gestación
y se recomienda en el año 2015, ya no se ofrece, sino que se recomienda la anti-VPH para las adolescentes. Y en el año 2017 se pasó a 2 dosis y se pasó a utilizar la inmunización en las escuelas. Hoy fue aludido el tema de cuál es la mejor oportunidad para los eventos vacunatorios. Nosotros nos criamos con la vacunación en la escuela, se podría decir, era ya una tradición. Hoy por hoy se pone en tela de juicio porque, entre otras cosas, se dice que no es el ámbito sanitario adecuado el de la escuela, pero permite una captación muy importante y un control muy cercano. Bueno, y ya fue mencionado recién las vacunas antigripal, antineumocóxica y antihepatitis que también están integrando nuestro esquema, que en forma resumida en ese cuadro puede verse en cuanto a secuencia y a repetición. Es un poco lo que ya se ha dicho, creo que hay pocas diferencias con lo que ocurre aquí. Nosotros contamos a nivel del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección General de la Salud con una Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones que tiene un manual operativo online que está expuesto acá y que tiene la finalidad de realizar recomendaciones sobre vacunaciones, inmunización, un poco lo que se ha expuesto en esta sesión, para buscar un mayor impacto y optimizar la utilidad del Sistema Nacional de Vacunaciones. Cuenta con una guía rápida de información acerca de las vacunas. Hay videos informativos muy didácticos que todos son de libre acceso y que pueden dar una idea. Aquel que quiere estar informado en nuestro medio acerca de las vacunas lo puede estar. Concretamente, está contemplado también un manual de situaciones especiales en la vacunación y ahí tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sarampión, que por supuesto ante el brote despertó inmediatamente la reacción de aquellos llamados resistentes a las vacunaciones. Tratamos de no llamarlos antivacuna, porque genera una reacción adversa. Después se los llamó resistentes a la vacunación y ahora se los titula con ese término de origen anglosajón como dubitativos ante la vacunación. Pero en realidad yo creo que no son muy dubitativos, que están absolutamente convencidos de que no quieren vacunarse. Lo otro que suscita controversias también son las campañas en relación a la vacunación antigripal y antineumocóxica, aunque queda claro por todo lo que se ha dicho de su utilidad. Otra información disponible es los folletos explicativos de cada una de las vacunas que están disponibles en el armamentario de vacunaciones en nuestro medio. O sea que esos son los formatos PDF accesibles a cada uno y cada persona, cada ciudadano puede bajarlos e informarse absolutamente de todo lo que tiene que ver con la vacuna que va a recibir. Y en relación con la campaña de vacunación en las escuelas, como decíamos hoy, se resolvió hacerlo a nivel de las mismas por la mayor captación, pero se tuvo la precaución de tener manuales de información para los docentes y también para las familias, y el documento de consentimiento informado, que es ese, donde el familiar referente y responsable del estudiante es informado y autoriza la vacunación, tanto para el HPV como la triple bacteriana. También se busca información respecto a las causas de la no aceptación que están en el otro formato de abajo. Una cosa muy importante es la posibilidad de notificar eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, que se ha dado en llamar ESAVI. Y ese trámite se realiza en línea y está al alcance también de cada ciudadano que, siguiendo un protocolo y los requisitos que se establecen, puede establecer la denuncia de algo que considere que es atribuible a la vacunación. En el 2018 se recibieron 194 notificaciones en 150 individuos, lo cual promedia 1,3 incidentes relacionados con la vacunación por persona. En ese periodo, el número de actos de vacunación fue de 223, o sea, hubo más actos de vacunación que de notificación. Y además, en ese periodo fueron más de 2 millones y pico de dosis, lo cual da un total de 91,3 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación por millón de dosis de vacuna distribuidos. Y si uno diseca un poco esto, ve que fueron 18 las vacunas
involucradas, de un total de 223 actos vacunales. Esas son las vacunas que estuvieron mayormente involucradas, y una vez depurada toda esta información y procesada, se vio que de los 194 son solo 117 los que se catalogaron definitivamente como relacionados con la vacunación. Hubo otros que fueron errores de programación, por ejemplo, inoculación de una vacuna a una persona que no la requería por un error. 28 casos fueron no concluyentes y 7 fueron meras coincidencias. Como ha ocurrido en otras presentaciones que hemos visto, el país logró controlar o eliminar enfermedades graves gracias a la cobertura de vacunación, que son las que están ahí, y otras están en vías de control o sometidas a un control muy eficiente y que disminuye su potencial patogénico dentro de la población. Queríamos resaltar lo que ocurrió con el sarampión. Yo escuchaba los datos del doctor y creo que ustedes tuvieron una respuesta tan exitosa como la nuestra. Un dato importante es el aumento de la vacunación en un 722% respecto al mismo mes. Esto ocurrió en abril de este año, respecto al mismo mes de 2018, donde habían sido administradas muchísimas menos dosis de vacuna. Y además se quintuplicaron en el mes de febrero. Y lo otro que se determinó es que la segunda dosis de sarampión se adelantara de los 5 años que era inicialmente a los 12 meses. La respuesta de la población fue muy buena. Estos datos son antiguos, vamos a mostrar varias de estas gráficas que son de la Organización Panamericana de la Salud. No hemos podido acceder a gráficas evolutivas año a año más recientes, pero esta muestra ya cómo entre los años 68 y 98 las cifras del país venían mejorando notoriamente. Y estos son los datos de nuestro brote este año, que fueron de 8 casos asociados a importación, no hubo casos autóctonos, y 1 de origen desconocido. Está un poco en el cuadro abajo a la izquierda detallado las características de cada uno. Y en esta tabla se ve, comparando el 2018 con el 2019, el total de vacunaciones de triple viral en relación de un año a otro en la totalidad, ¿no? Donde se ve la enorme multiplicación. Otro ejemplo exitoso de vacunación históricamente comprobable es el que tiene que ver con el tétanos. No hemos obtenido cifras de tétanos quirúrgico en cuanto a su disminución, pero sí sabemos que el último caso de tétanos neonatal registrado en el Uruguay fue en el año 1982. Y es interesante ver cómo América fue el primer continente en eliminar realmente el tétanos neonatal, ¿no? Ver cómo se ve en ese mapa mundi histórico. En cuanto al número total de casos de tétanos, no tenemos, como decíamos, cifras recientes, pero vemos que del 68 al 78 y al 88 los casos venían prácticamente desapareciendo y ya no hay registro, no sabemos si es que no hubo ninguno, no hay registro en el año 1998. De esta tabla que no se ve a distancia y que es una tabla de indicadores básicos muy reciente de situación de salud en las Américas, de origen en la Organización Panamericana de la Salud, vamos a ampliar lo que tiene que ver con el cuadro de arriba y los dos cuadros de abajo. Lo de arriba alude al promedio de las Américas y los dos de abajo a lo que ocurre en Uruguay. En cuanto a indicadores de salud, y concretamente en lo que respecta al sarampión, en ese año en las Américas se habían contabilizado 895 casos de sarampión, Uruguay no tuvo ninguno en ese momento. Y en cuanto a la cobertura de servicios, en niveles de inmunización en menores de 1 año, ustedes ven en la franja superior, en esta franja superior corresponde a las Américas y esta es la que corresponde a Uruguay. Uruguay muestra aquí un nivel de cobertura superior al promedio de las Américas. Esto nos enorgullece en forma notoria y creemos que es un buen resultado y es un resultado oficial de la OPS. Ya fue mencionado lo de polio y vemos que de los pocos casos que había en el año 68 se fueron anulando y yo supongo que del 98 en adelante tampoco hubo ninguno. De difteria ha pasado algo similar, si bien no hay registro en los 2 últimos años, eran muy pocos los casos
en el 68, algo parecido en lo que tiene que ver con la tos convulsa, y vamos a finalizar mostrando algo que se abre como una puerta de aporte a lo que es el conocimiento de investigación en vacunas, que fue lo que vimos en la primera parte del día y que, de lo que tanto hemos aprendido, y es la existencia de los contingentes militares nuestros que vienen vacunados contra el ébola en una vacuna que entiendo que todavía está en fase 3, que no estaría habilitada como para el uso. Ellos ya están vacunados. Creo que ustedes también tienen contingentes en la misma condición, no estoy seguro de eso. Y ya la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en contacto con el doctor Moratorio, están planificando, creo, alguna actividad de seguimiento de estos contingentes que son una oportunidad única para seguir adelantando en este campo de la investigación en vacunas, que es tan promisorio y tan importante, ¿no? Bueno, esto es todo lo que les quería decir y sobre todo, dado mi condición de cirujano, les pido que tengan atención a esto último que les estoy diciendo.